Enseguida volvemos a la cocina porque ahora os quiero presentar a José Damián Dieste. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, él ha recopilado más de 300 refranes tradicionales sobre el clima y el tiempo del Alto Aragón. Bueno, mucho trabajo de campo, imagino, ¿no? Muchas entrevistas. Pues sí, normalmente empecé a recogerlos en el pueblo de mis padres, que es Linares de Marcuello, y yo vivía en Sabiñánigo, pero bajaba en el Canfranero a veranear al pueblo, y allí normalmente en las conversaciones el aragonés estaba bastante bien conservado. Y en las conversaciones solían surgir refranes, frases hechas, giros costumbristas, y entonces con lo que yo allí recopilé, que me lo iba apuntando, lo memorizaba, con eso hice un cuestionario y salía luego a preguntar por todos los valles del Pirineo y el Somontano de Huesca. Claro, imagino que ahí es fundamental la observación, ¿no?, de la naturaleza, que ya solo, pues bueno, viendo cómo evoluciona la naturaleza, cuando llegan algunas aves, pues se van intuyendo muchas cosas del tiempo del Orache. Sí, pues por ejemplo, sí, en Linares de Marcuello precisamente, mi tío Julián Argüés Fontana, que era el dueño de Casa Choán de Linares de Marcuello, pues solía decir muchos refranes, y uno, por ejemplo, que es muy alusivo a la llegada del buen tiempo, es sobre el purpuz, que es en aragonés es lo que en castellano es la bubilla, que era en las civilizaciones antiguas era una ave de simbología solar, porque tiene una cresta que se parece a los rayos del sol y al sol. Y sobre esta ave solía decir un refrán que decía: cuando canta o purpuz, quítate o capuz. Quiere decir que el purpuz o la bubilla llegaba con el buen tiempo. Normalmente se la veía picotear por las eras, porque como había desperdicios por dehesas o desperdicios de trigo, porque esa es voz aragonesa, pues la veían picotear y anunciaba siempre el buen tiempo, y por eso decían que había que quitarte el capuz, o sea, el capote o el abrigo. Venga, vamos a empezar, si te parece, a analizar algunas de esas expresiones, esas voces aragonesas que nos vamos a encontrar en este libro, algunas de ellas de vocabulario relacionado con el agua y el clima. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, la palabra ador. La palabra ador es un vocablo de origen árabe, vinculado con el riego, con los sistemas de riego, que en general se regaba a redolino, que es Saturno, y en general regaban dos pueblos. Con la misma fuente regaban dos pueblos y se hacía turno estricto, que precisamente el vocablo ador deriva del árabe az-ur, que es turno de riego. O sea, ador sería ese sistema de riego, ¿no? Exacto, sí. Sistema de riego, ahí estamos viendo esa definición. Bueno, José Damián, además no solo vamos a encontrarnos, como decimos, esas voces aragonesas, esas palabras, también, bueno, pues dichos, hábitos habituales que se realizaban antaño, algunos, por ejemplo, relacionados con ese toque de campanas cuando anunciaban tronada. Sí, cuando había tronadas, como la tronada tiene un son poderoso, de hecho antiguamente a los dioses que culminaban los panteones, los más importantes, tenían dominio sobre los truenos, y como la tormenta tiene un sonido muy poderoso cuando truena, pues una manera de rebatir a la tronada era el sonido poderoso de las campanas. Entonces normalmente iban a tocarlas, y generalmente mozos, gente fuerte, para que sonaran bien, las bandearan bien. Bandear es tañer. Y por ejemplo tenían mucha fama, porque antiguamente creían que y hasta el siglo XX, en el Pirineo aragonés creían que las tronadas las dirigían seres nigromantes, brujones, brujas, y que iban a causar mala porque destruían los cultivos. Entonces, en la comarca de la Redolada de la Fueva, había una campana muy poderosa, de sonido muy poderoso, que era la del Muro de Roda, que es un pueblo, un castillo que está arriba de todo, y otra que tenía mucho renombre para las tronadas, para que no entraran en el término, era la Guedeta de Rañín, que está en la Fueva. Entonces había un dicho que decía: si no por la bandolera del Muro y la Guedeta de Rañín, no dejarían las tronadas de venir. Entonces era un sistema poderoso para alejarlas. Curioso, ¿eh? Y era mejor, sobre todo, antes de que penetraran en el término, comenzar a bandear.
tradición a tañer. Tradición, y desde luego que no falta, vamos a encontrar mucha. Vamos con otro término que me ha llamado mucho la atención, además me parece súper sonoro, andalocio. Sí, un andalocio es una lluvia típica del mes de marzo que para los labradores del somontano y de la montaña es un mes muy inconstante, porque cambia, decían marzo, marcía 7 veces cada día, que cambiaba de cara, tan pronto hacía sol, como estaba lloviendo, como había boiras, y entonces el vocablo andalociar, es una lluvia fina y muy fría y persistente que está impulsada por el cierzo, pero es siempre en el mes de marzo. Y le iba también muy mal al ganado de pelo, que llamaban, al ganado cabrío, porque lo dejaba aterido. Cuando salían volvían sí, lo dejaba aterido y le iba muy mal. Ya que estamos hablando de frío y que ahora que vienen grandes nevadas, otro término que podría ser esterriñar. Sí, ¿Eso lo podemos aplicar para lo que viene? Sí, esterriñar es un vocablo que lo recogí en San Vicente de la Huerda y significa que es un trabajo de los que se hacían a vecinal, o sea que iba un hombre de cada casa, y era para cuando había nevado muchísimo, pues iban uno de cada casa a apartar la nieve de caminos, de las carreteras y también de los campos, para que el ganado pudiera comer la hierba que había debajo, porque claro, si no apartabas la nieve tenían que estar estabulados, y antiguamente el ganado estabulado no se podía tener porque era un sistema autárquico y no había recursos. O sea, esa acción de retirar esas grandes... La nieve es esterriñar. Esterriñar, qué curioso, José Damián. Por cierto, si nos fijamos en la portada, ¿qué aparece? ¿Por qué además este relieve? ¿Qué monte es? Este monte es Peñarroba de Murillo de Gallego. Y aparece porque precisamente hay un refrán muy bonito, que lo decían en el pueblo de mis padres, en Linares de Marcuello, que dice: tronada por Agorgocha, el agua tapocha. ¿Y qué significa? Y si recula, pedregada. ¿Qué sigue? Bueno, tronada, la Gorgocha es la hoz, o la hoz que va desde Murillo de Gallego y Riglos hasta la presa de la Peña, que es una hoz que el río Gallego va encajado. Pues las tormentas que se conformaban en este monte, en Peñarroba, siempre, como estaban impulsadas por los vientos del sur, iban siempre hacia la montaña. O sea, hacia la comarca de Laval, que es la Peña y todo esto, Centenero. Pero si en la montaña los vientos que imperaban la hacían recular o retroceder, entonces se volvía pedregada y entonces afectaba a todos los cultivos del somontano. Y la tronada, entonces destruía los cultivos y hacía que se tornara perversa. Y entonces por eso decían tronada por la Gorgocha, el agua tapocha. Quiere decir que llovía tan poco en el somontano, si no la rechazaban, que cabía en el bolsillo. La pocha es el bolsillo. Llovía tan poco que lo podías llevar en la pocha. De todo esto me llama siempre mucho la atención, ¿no? la de años de observación, ¿no?, que tiene que haber para finalmente lanzar ese dicho. Y ya para terminar, José Damián, además estamos en una situación, además ahora, donde cada vez tenemos más episodios de polvo en suspensión, de calima, y para ello también tenemos un término en aragonés. Sí, muy bonito, es gallín. Gallín. Que además es posible que derive de la diosa Kali indoeuropea, que era la que se comía el tiempo, ¿no?, la que hacía desaparecer el tiempo con sus brumas. Entonces puede ser que gallín venga de Cali, y el gallín es lo que es la calima bochornosa de estío, y se ponía en sitios a veces tanto en Nordesa como en el valle, como cerca de Liri, en la Ribagorza, hay 2 montes que se llaman Gallinero, y es precisamente porque se ponía mucho el gallín en esos 2 montes. Qué curioso. Bueno, José Damián Dieste, guardaros del frío, refranes del clima del Alto Aragón. Lo que hemos comentado es solo una pincelada de todo lo que podemos encontrar en sus páginas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Esta es mi tierra. Muchas gracias.